¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando Panorama. Vamos a tener una jornada intensa. En esta silla que vemos aquí en pantalla, en cuestión de minutos nada más, va a estar quien ocupó la vicegobernación de la provincia de Neuquén durante 2 periodos. El mismo sillón que ocupa Marcos Comman, precandidato a la gobernación por el sector azul, en alianza con la lista azul y blanca, en el MPN. Y también el mismo sillón que ocupó Rolando Figueroa, que finalmente ha decidido compulsar, pero no por internas, no en las internas de la EPN, sino por afuera. Y se conoció esta carta en la jornada, en las últimas horas, bajo el título "A la corta o a la larga siempre el poder está en la gente", dice Figueroa, en donde manifiesta cuáles son sus argumentos por los cuales lo llevan a tomar la decisión de no competir internamente en el movimiento popular neuquino. No hay muchos antecedentes de casos de estas características, ¿no? Quizás, digo en el MPN, ¿no? Quizás lo más cercano que tengamos en el tiempo, lo referencial que podamos tener es la experiencia de Sovich, que dio un paso al costado después de haber sido protagonista central en la vida política e institucional de la provincia y tras participar en elecciones internas en donde como no le fue bien, se quedó sin demasiada participación en la toma de decisiones. Por esa razón, después decidió ir por afuera, mantenerse en la política, pero por fuera del partido. ¿Qué ha estado pasando en estas últimas horas que han sido intensísimas? Lo que hemos observado es cierta discreción en el sector oficialista, en el sector azul y azul y blanco, salvo el caso de Guillermo Pereira, que hoy habló por los medios de comunicación, esmerilando la figura de Rolando Figueroa, y un Comman que sigue haciendo campaña, que sigue recorriendo, visitando, dando esa imagen de territorialidad que quiere fortalecer, mientras se esperan también algunas otras definiciones. Por ejemplo, cómo se completan esos equipos. Hoy por hoy, por ejemplo, no conocemos compañeros de fórmula o compañeras de fórmula de estas opciones que se están presentando en el tablero político partidario de la provincia de Neuquén. Bueno, de esto vamos a estar hablando en algunos minutos. No podíamos tampoco dejar de lado la situación que se ha planteado en la cordillera rionegrina, en la zona de Bariloche, en las cercanías de Bariloche, en lo que se conoce como Villa Mascardi, a partir de la intervención de las fuerzas federales en un operativo conjunto también con las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro, para revertir la situación que se ha evidenciado allí desde hace algún tiempo esta parte, con ocupaciones de tierras, con ocupaciones de viviendas, con ocupaciones de instalaciones, con incidentes, con enfrentamientos que se han dado en la zona cordillerana, que han tenido antecedentes trágicos también, como han sido la muerte de Maldonado o de Nahuel, y que en esta oportunidad, en un procedimiento importante, digo por la magnitud que ha tenido y el despliegue que ha significado en cuanto a la movilización de fuerzas federales y provinciales, este procedimiento que no ha terminado, que sigue todavía en la zona cordillerana, que ha tenido como dato la detención de más de media docena de personas, de mujeres, también algunos menores, algunos niños que luego fueron restituidos al entorno familiar, particularmente a los abuelos, pero que de ninguna manera podemos pensar o significar que con esta acción y que con estas intervenciones por parte de la justicia el tema está resuelto o comienza a resolverse, por varias razones. Una de ellas es cómo se resuelve digamos, el reclamo, el planteo de las comunidades originarias respecto a la tierra, a las tierras que demandan para ocuparlas o para recuperarlas, como se está planteando también. Y el otro tema que también genera algún nivel diría, de intriga, es saber cómo, de qué manera se va a poder sostener esta situación de necesaria seguridad en la zona cordillerana. ¿Se entiende cuál es el tema? Entonces, ¿cómo se resuelve
la ocupación de, no, ¿cómo se resuelve? Digamos, el reconocimiento territorial a las comunidades originarias, que está establecido por ley, y cómo se resuelve la situación de inseguridad a partir de esto. Desde hace 7 años, quizás un poquitito más, que venimos con este tipo de episodios, en donde el tema no aparece todavía resuelto. ¿Está focalizado allí? Sí, está focalizado allí. No hay otras situaciones más o menos parecidas en el resto del territorio. Neuquén, que está muy próximo, por ejemplo, ha resuelto de otra manera la cuestión de las comunidades originarias. Pero allí hay un foco de conflicto que se plantea en otros términos. Así que de eso vamos a hablar y vamos a hablar ahora, o vamos a saludar ahora a Ana Pechén, que ya está con nosotros. Ana, gracias por el convite, por aceptar el convite. No, buenas noches, un gusto estar contigo. ¿Cómo está? Con la audiencia. Muy bien, muy bien. ¿Ya le propusieron ser candidata a vice? No. ¿No? Ah. ¿Se lo van a proponer? No lo sé, eso es una decisión que tiene que tomar Marcos Kaufmann. Yo trabajo, digamos, en la lista azul, en todo este camino de análisis y de pregunta a la gente desde el CNEU, desde si el le Centro de dicen, Estudios. Ana, queremos que nos acompañe, ¿se suma? Es una decisión, primero, que no quiero presionar de ninguna manera al vicegobernador. Creo que él es el que tiene que tomar la decisión y en su momento se analizará. Bueno, ¿y cómo se han vivido estas horas tan intensas? Por lo menos nosotros de lo periodístico, a ver, la semana pasada arrancó la semana diciendo Figueroa, voy a ser candidato, no voy a ser candidato. Esta semana voy por afuera. Esta dosificación de los mensajes que lo va poniendo en el centro de la escena, ¿cómo visualiza usted? ¿Cómo analiza, digamos, creo que son... Las personas individualmente pueden tomar las decisiones que quieran, simplemente tienen que hacerse cargo de esas consecuencias, ¿no es cierto? Es decir, creo que él maneja su campaña de la mejor manera que le parece y de acuerdo a sus propios intereses. Yo no comparto eso, ¿no es cierto? Es decir, comparto realmente lo que ha sido siempre los principios en el movimiento, primero la patria, después el movimiento y después los hombres, ¿no? Acá parece que, no solamente en el caso de Rolando... Esa es una máxima peronista. Sí, pero nosotros tenemos un origen peronista, ¿no es cierto? O neoperonista. Sí, porque surge en la época de la proscripción. Claro, pero bueno, exactamente. En ese momento había una proscripción y surgió el Movimiento Popular Neuquino con características federales diferentes de las que tenía el peronismo, en un momento, digamos, en que, bueno, estaba proscripto el peronismo. Hoy no es la misma situación. El partido está perfectamente funcionando, el Movimiento Popular Neuquino tiene 60 años de historia, de elecciones internas un poco menos, pero donde nunca ha habido problemas para la participación de todos los grupos políticos que han estado dentro. Bueno, pero es que casualmente esto es lo que dice Figueroa, esto es lo que ha manifestado. Dice, cuando está todo concentrado, digamos, en un mismo sector, en un mismo espacio, digamos, dentro del partido, el mismo sector político tiene tal concentración de poder como que no hay transparencia. A ver, Agustín, ¿quién ganó las últimas elecciones internas en el Movimiento Popular Neuquino? ¿Quién es diputado hoy por el Movimiento Popular Neuquino? Bueno, fueron pasos. Sí, pero en realidad todas las elecciones que ha ganado Rolando han sido dentro de elecciones internas, dentro del Movimiento Popular Neuquino. Además, las puertas estaban abiertas para poder presentar candidaturas para ser parte del gobierno del Movimiento Popular Neuquino. No hubo candidaturas que se presenten. Entonces, cuando uno coquetea con tantos espacios y donde abre las puertas a aquellos que dice, o siempre en el discurso, reprochó la avidez de los partidos nacionales por hacerse cargo de Neuquén y de Vaca Muerta, y donde abre la puerta a la grieta, bueno, la sociedad hoy tiene un problema, no nosotros, la sociedad. ¿Dónde está el verdadero MPN? El verdadero MPN es el que hace 60 años de historia que conduce, el que ha tenido gobiernos sucesivos. Bueno, muchísimas gracias. Les digo, le estamos dando un vasito de agua a Ana. Porque llegué apurada. Claro, teníamos la silla vacía esperándola, sí. Y en la quitación se produce este tipo de cosas. Sí. Pero me decías, el poder está está en la ciudadanía, está en el votante, poder está en la ciudadanía, pero resulta que hay algunos que dicen que son del MPN que pertenecen a un partido donde está hoy Sovich, ¿no es cierto? Otros que dicen que son del MPN están en un partido que se llamará Comunidad o no sé cómo se va a llamar, pero que integra aparte de Juntos por el Cambio, integra partes del Frente de Todos. Hay un único movimiento popular neuquino auténtico, el que ha llevado esta provincia a lo largo de la historia. Bueno, pero a ver, usted recién me dijo, el MPN surgió en una época de proscripción del peronismo. El peronismo tampoco se reconoce como un partido, se reconoce como un movimiento. Es un movimiento. Es un movimiento. Y dentro de esa concepción de movimiento han existido a lo largo del tiempo
sectores hasta antagónicos. Sí, sí. Y no estoy hablando del 76 para atrás, ¿no? No. En donde el antagonismo era virulento. Estoy hablando del 83 de esta parte, en donde, por ejemplo, el menemismo es una historia, el dualdismo es otra historia, el kirchnerismo es otra historia, el cristianismo probablemente lo suyo. Nosotros también. Los gobiernos de Jorge Sovich no fueron los mismos que los de Jorge Zapag, ni tampoco los de Felipe Zapag. O sea, ha habido internas dentro del movimiento fuertes, la mía con Pereira. Sin embargo, nunca se nos ocurrió decir que las elecciones estaban amañadas. Y en la historia del partido uno podría suponer muchas cosas. En mi elección hubo 180.000 votos en la interna del Movimiento Popular Neuquino que nunca en la historia se repitió. Pero a mí no se me ocurrió nunca decir que las elecciones estuvieron amañadas. Pero sí es cierto que las injerencias de los partidos externos en las internas de nuestro partido han pesado muchas veces. Lo que me está diciendo es, aquí está metiendo la cola, digamos, de los partidos nacionales. ¿Eso está sí, por supuesto. No me cabe duda. En realidad, creo que se le ha abierto la puerta de la grieta, que no existía en Neuquén, a esta puja de los partidos nacionales, ¿no es cierto?, en momentos en que la avidez por vaca muerta es ostensible. Entonces, la disputa por el gobierno no es por el gobierno solamente, es por vaca muerta. Por supuesto. Si nosotros fuéramos una provincia pobre, digamos, donde no estuviéramos realmente en muy malas condiciones, no habría ese interés porque no somos electoralmente, ¿no es cierto?, significativos en la elección nacional. El número de votantes que tiene Neuquén no mueve la aguja. No. Lo que mueve la aguja es la economía de Neuquén. ¿Y qué se imagina de aquí en adelante? Bueno, lo veremos. Esto es el día a día. Hoy la política se ha transformado en esto, ¿no es cierto? Es decir, reuniones, alianzas, o sea, yo pertenezco a otra generación, a una generación donde las lealtades eran lo fundamental en la vida política. Alguna gente moría por esas lealtades. Entonces, para usted también es un traidor. Bueno, yo no quiero calificarlo, no me interesa calificarlo de ninguna manera. Es un compañero que ha tomado una decisión, por eso digo, cada uno toma las decisiones que mejor le parecen y la historia lo juzga. Yo tengo la mía, estoy acá. Sigo teniendo el escudito azul que siempre tuve. ¿Han hablado de la fecha de las elecciones ya, de las generales? Digo, porque ahora se vienen las internas. Yo sé que están debatiendo, discutiendo, analizando, negociando, a ver cómo construyen la nómina de candidatos a diputados, cómo hacen para distribuir entre sectores la territorialidad, la distribución por género, quién va a acompañar o no esa discusión que se da de aquí hasta dentro de 8 días, sí, el 13 de este mes. Después vendrá la campaña para afianzar, digamos, esos números. Ahora, sí. ¿Sigue estando marzo en el horizonte como fecha de elecciones? No, primero paso a paso, ¿no es cierto? Es decir, primero terminaremos el 13 con este llamado a elecciones internas y sobre todo con realizarla. Hay en muchas localidades donde hay más de un candidato. Claro, por la estación. pregunto esto ahora porque hasta hace algunos años atrás, hasta diría hace 20 años atrás, uno como periodista, lo digo como observador, sí, ¿no? Sí. No como político, sino como observador de los movimientos en el tablero político, miraba la interna del MPN y decía, bueno, quien resulte ganador va a ser el gobernador. Va a seguir siendo así, no te quepa duda. Con la irrupción de dos figuras que compartieron al mismo tiempo, que fueron Quiroga y Río Seco, se empezó a tensionar eso y empezó a tener certidumbre aquel juicio priorístico que decía, bueno, definida la interna, listo, ya sabemos quién es. No estaba todo dicho, pero había algún margen de duda respecto de qué podría llegar a pasar. Hasta hace algunos días atrás uno podía decir, bueno, ahora también esperemos la interna del MPN y sabemos quién triunfe aquí, o Coman o Figueroa, listo, tenemos definido más o menos. ¿Por qué? Y porque en el otro espacio no tenés una figura tan consolidada ni una estructura política tan consolidada. Ahora, ¿vuelve otra vez a tensionarse entonces esa certidumbre, esa mirada priorística? ¿Con qué nivel de precaución o de recaudo están tomando ustedes como todas las elecciones, ninguna es una elección menor. Todas las elecciones merecen la atención que corresponde y sobre todo merecen ilustrar a la ciudadanía en lo que corresponde. Cuáles son los principios básicos fundamentales que cada fuerza lleva adelante. Porque juntar votos para las elecciones es fácil.
Después lo difícil es gobernar. Y si no, recordemos lo que pasó con la Alianza. Es decir, acá la gente piensa simplemente en cómo llega al poder y junta el agua con el aceite, porque lo que estamos juntando en este momento, por lo menos por las informaciones periodísticas que tengo, es el agua con el aceite. Eso, bueno, después es muy difícil, y lo hemos vivido también en algunas instancias municipales, es muy difícil después gobernar, porque uno no tiene el proyecto y la trayectoria de años donde en realidad hay equipos de gobierno, donde hay una filosofía compartida, donde hay muchas cosas, hay intereses en conflicto por espacios de poder. Sí. Pero la ciudadanía es la que elige. Sí, sí, claro. Ana, me da la sensación de que hay mucha cautela al momento de expresarse sobre esta situación. De hecho, no nos ha sido fácil, ¿no?, a nosotros conseguir testimonios. Creo que hoy contamos contigo aquí, digamos, en el piso, por el vínculo, por la relación, por tantos años, por la seriedad, por la capacidad de analizar las cosas, pero no hay tantas voces hoy que abunden desde el sector azul y el sector azul y blanco. ¿Esa cautela, por qué se da esa cautela? Primero, Agustín, yo me siento siempre muy cómodo cuando vengo a tu programa, con lo cual nunca le niego al periodismo la posibilidad de hablar. Primero porque creo... Y suscribo eso, porque siempre ha sido así, desde la época de rectora. Sí, exacto. Creo que la sociedad valora la sinceridad. Y si tiene un recuerdo mío, después de tantos años que he dejado de ser vicegobernadora, tiene que ver con eso, con haber dado siempre la cara y con ser sincera. Yo soy un poco líbera, es decir, en el partido. O sea, opino desde el sector azul, pero como Ana Pechén. Recién ahora he asumido como vicepresidenta de la convención, pero durante todos estos años no he tenido ningún cargo partidario. Ni he sido parte de la mesa chica, como se dice generalmente, de las decisiones. Entonces, mi opinión es tal vez la de una afiliada que goza de alguna repercusión en la sociedad, pero que lo hace desde su propia convicción, no desde los dictámenes de nadie. Y cada uno es libre de hablar, ¿no es cierto? Es decir, o sea, el gobernador, el vicegobernador, el exgobernador Jorge Zapag, y estimarán en qué momento es oportuno hacerlo. Lo que nunca van a encontrar en mi palabra, una crítica para un compañero de partido. No lo hice con Guillermo Pereira en su momento, mi forma de hacer política es otra, es desde la construcción, y tampoco lo hago con Rolando Figueroa. Bueno, de hecho ahora con Pereira están juntos en la misma empresa, ¿no? Sí. Estamos en el mismo sector. En el mismo sector, no en la misma empresa. Claro. Mantengo mis diferencias, como digo siempre, es un movimiento donde tenemos miradas diferentes. Pero muy atinada esa observación. Ay Dios. ¿Sigue siendo el voto una cuestión emocional? Y si es así, ¿cómo se persuade entonces respecto de la pertinencia del voto para un sector o para el otro, en este caso para el MPN, considerando que no pasa por un análisis más racional, sino más emocional, tal vez dirigido por otras cuestiones, imagen, discurso, carisma, templanza? ¿Cómo se hace entonces? En esta recorrida que yo he hecho con el CENEU, ¿no es cierto? ¿Qué es el CENEU? El CENEU es el Centro de Estudios de Neuquén que creó Marcos Kaufmann para su campaña, para armar su plataforma, ¿no? Yo, como otros compañeros, digamos, trabajamos desde distintas comisiones tratando de ver para el 2023, digamos, cuáles son aquellos aspectos que hay que renovar, cuáles son aquellos aspectos que hay que mejorar, cuáles son esos aspectos que hay que cambiar totalmente en el futuro de los neuquinos. ¿Y qué esperan los neuquinos de eso? Los otros días me llamó la atención en Zapala un hombre de 50 años que dijo: muchas veces me invitaron a una reunión política, pero nunca me invitaron a hablar como en esta. Nosotros estamos usando una metodología diferente a la... Obviamente también Marcos Kaufmann reúne a la gente para hablar y expresarle su contenido, su plataforma que está construyendo, pero nosotros llamamos a la gente y con algo que se llama Neuquén Lab, que es una especie de laboratorio, y nosotros llamamos CENEU Lab, hay un método por el cual se le consulta a la gente y cada una de las 80 a 100 personas que van
brindan su opinión, no solamente sobre algunas cosas que nosotros les preguntamos, sino también sobre sus propuestas para el futuro de Neuquén, y después se discuten en mesas de 8 o 10 personas que van rotando y van poniendo entre todos la opinión que surge de un lugar. Lo que más valora esa gente de un dirigente político, ¿qué te parece que es, Agustín? Dígamelo. La sinceridad. Uh-huh. No valoran el autoritarismo, por supuesto, tampoco la hipocresía. Lo que valoran es la sinceridad y la empatía. Ahora, ¿y cómo se asocia eso? ¿Cómo se lleva, digamos, esa imagen que ustedes pueden percibir de la ciudadanía respecto de las características que tiene que tener un dirigente político con lo que dice la historia de la política en nuestro país, y Neuquén no es la excepción, sobre los personalismos y la fuerte influencia que ha tenido a lo largo de los siglos de historia Pero va cambiando, política? Yo creo que va cambiando. Por eso también se producen estas discrepancias, ¿no es cierto?, entre dirigentes jóvenes. Zapac tuvo la visión clara de decir, vamos a hacer una renovación generacional. Esa renovación generacional puso a 2 dirigentes, uno como gobernador y otro como vice, a Omar Gutiérrez y a Rolando Figueroa. Perdón, ¿se equivocó ahí entonces? Bueno, no sé. En todo caso, no quiero hacer una valoración de eso, pero les dio la oportunidad a los 2 para construir algo en conjunto. ¿Dentro de qué? Dentro del partido todo, fuera del partido nada. Pero cuando uno va en la gente hoy, ¿por qué hay tanta crítica a la política? Porque en realidad pasa esto, se ve una ambición de poder desmedida, en vez de escuchar y ver cómo solucionar los problemas de la gente. Creo que Marcos en este momento está dando eso, no tiene ganas de discutir estos temas. Tiene ganas de dedicarse a construir una plataforma política con el aval de toda la sociedad que le permita decir el Neuquén que queremos es este y ese es el que voy a llevarlo adelante. Estas disputas de aldea, de fronda, de lo que fuera, digamos, sí, son históricas en la vida política, pero no son constructivas para nada. Esto que pasó, ¿por qué no sería un cisma dentro del MPN? Es una grieta, claramente. No creo que sea un cisma, porque en realidad aquellos que militamos en el Movimiento Popular Neuquino tenemos muy clavado en el corazón el cariño y el afecto y la lealtad por el partido. Otra vez de emocionalidad, ¿vio? Sí. Y eso influye, digamos, Neuquén y Movimiento Popular Neuquino. La política es emoción. Son sinónimos también, ¿no? Es decir, de historia, de trayectoria juntos. Por eso es que es muy difícil decir, yo me voy del Movimiento Popular Neuquino, sigo teniendo los mismos principios, pero me voy a otro lado y construyo con otra gente. No, no es el Movimiento Popular Neuquino, es otra cosa. Está bien que se lo proponga a la sociedad, pero es otra cosa. Uh-huh. ¿Cómo se instala o cómo se reconfigura esa instalación de Kopman a partir de este episodio? Digo, en una situación de internas en donde no habrá una confrontación con el otro, en donde habrá que salir a buscar la adhesión del votante en otros términos y en otro momento, que no va a ser la interna, no va a ser el 13 de noviembre. Bueno, construyendo. Creo que no nos falta creatividad, no nos falta dinámica. Es decir, es un partido fuerte, es un partido que tiene historia de muchas elecciones, de militancia. Es el partido más exitoso en conservar el poder. Por supuesto. ¿Es un partido conservador? Sí. No. Tiene realmente eso, ¿no? Es decir, o sea, tiene una militancia muy activa que no se ha ido del Movimiento Popular Neuquino. Una cosa es plantearle una interna dentro del Movimiento Popular Neuquino, por eso yo alentaba a mis compañeros que se animen. Esa sí hubiera sido la interna de las internas. Como alguna vez fue entre Felipe y Sovich, o alguna vez fue no era Sovich el candidato, era Pedro Salvatori y nosotros. Esta tal vez un poco más ríspida, pero ese era el camino. Y no me cabe duda que ganara el que ganara, el resto lo iba a acompañar. Uh-huh. Yo sé que usted se imagina, un Kopman consagrado en la interna como el candidato del MPN, y también se imaginan un Kopman triunfador en las elecciones, sí, en las elecciones generales. Pero le planteo otra cosa.
Cosman va a ser 4 años gobernador. Sí. Y no puede repetir. Sí. ¿Cómo se hace para que esta decisión, lo que plantea en todo caso es un periodo breve, corto, de solamente un mandato, Sí. para poder barajar y ver de nuevo? Primero creo que... Porque yo sé que en la política, en esa mesa chica, no hablan del 13 de noviembre nada más, hablan del 23, hablan del 27. Cuando se habla de futuro, uno planifica escenarios de largo alcance. Primero que creo que Cosman ha sido generoso de aceptar eso. Porque un hombre joven como él puede esperar y puede ser candidato más adelante. O sea, al que le tocaba ahora tomar esta decisión, sabe que detrás, en el movimiento popular neuquino, ¿no es cierto?, en la muchachada del movimiento popular neuquino, hombres y mujeres, hay muchos candidatos potenciales que para la próxima elección van a estar en condiciones de ser candidato a gobernador o gobernadora. Y que se vienen preparando y que uno los ve en el escenario. Entonces, asumir la conducción en estos 4 años no es un tema menor. En 4 años difíciles todavía para la Argentina, que para Neuquén no son tan difíciles gracias a Vaca Muerta, porque en realidad los ingresos han mejorado, las regalías se sienten de alguna manera, pero que tiene un desafío muy, muy grande, y es que no solamente llegan las regalías a Neuquén, llegan cientos de personas a instalarse en Neuquén. Que no conocen el MPN. Que no conocen el MPN, que no tienen forma de vida, o sea, muchos de ellos vienen en la indigencia, que te exigen escuelas, que te exigen hospitales, que en realidad hay que construir rápidamente cómo incorporar esa vorágine de gente que llega a Neuquén para darle la calidad de vida que los neuquinos de alguna manera estamos acostumbrados. Un hospital que provee de medicamentos, en ningún otro lugar del país hay. Tiene fallas, por supuesto. No ha crecido en la proporción que creció la población, también es cierto. Pero que tiene operaciones, digamos, de primera línea y de magnitud que pocos conocen, desde trasplantes de córnea hasta, bueno, operaciones complejas que se realizan en el Castro Rendón, bueno, de primer mundo. Y ese es el sistema de salud que viene desde hace años creado a instancias de don Felipe. Con todas las dificultades que tiene. Con todas las dificultades que tiene, seguro. Con profesionales también poniendo el grito en el cielo porque no tienen ninguna condiciones. Con un reclamo que yo considero válido, muy válido. ¿Y por qué no se resuelve? Bueno, eso habrá que preguntárselo a los diputados, no lo sé, pero creo que falta una negociación efectiva en ese sector. ¿No lo aconseja Cosman en ese caso para decir, Marcos, en la legislatura tenés este tema? Es más que eso, digamos. Ha habido instancias, digamos, de los diputados que han intentado discutirlo, que han vuelto para atrás, ha habido presiones de los gremios, somos en eso conscientes, y el equilibrio entre la toma de decisión y la paz social suele ser complicada. Yo tuve una toma de la legislatura por parte de ATE, en su momento ATE Salud, cuando en realidad votamos un beneficio que separaba de alguna manera, era antes del convenio colectivo de trabajo, y mejoraba las condiciones de los profesionales de la salud. Y hubo una toma de 2 días. Y bueno, esas cosas hay que resolverlas en una mesa que lleva su tiempo y su negociación. Y la negociación efectiva no es rápida. Por eso salió el Código Procesal Penal o la Ley de Educación en la época que yo era vicegobernadora, pero que llevó, en algunos casos, varios años de discusión. En esto estamos atrasados, totalmente de acuerdo. Ana, como siempre, ha sido un gusto poder charlar contigo. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Perdón por la demora. No, por favor. Te esperábamos. Gracias por la gentileza. Está con nosotros aquí, termina de estar con nosotros Ana Peché. Cuando volvamos, vamos a hablar de Mascari, vamos a hablar de política, vamos a seguir hablando de estos temas que nos ocupan y que nos impone esta realidad tan dinámica de los últimos días. Ya volvemos.